¿Analizas tus actividades y entrenamientos cuando los terminas y aprovechas todas las herramientas que tienes a tu disposición? Hola, muy buenas, frikis de la bici. Un nuevo vídeo, en este caso un nuevo tipo de gráfica que espero que os ayude a verificar que vuestros entrenamientos son efectuados debidamente, que los objetivos perseguidos se cumplen y sobre todo para, bueno, pues intentar analizar aquellas notas discordantes en los entrenamientos que a veces no somos conscientes de que han sucedido y que además que luego nos van a permitir, bueno, pues apoyarnos en otros valores de otras gráficas y otros indicadores para determinar qué ha pasado, si tengo que corregir algo o si todo ha sido normal y ha sido simplemente una anomalía. Bien. Esta gráfica es la llamada, ese análisis por cuadrantes, que en Golden Cheetah pues viene como QA por las siglas en inglés, de Quadrant Analysis, y básicamente nos sirve para determinar en nuestra dinámica de pedaleo la fuerza que hemos efectuado por la velocidad de pedalada, es decir, por la cadencia por minuto, ¿vale? En realidad aquí se mide por fuerza, por newtons, ojo, que no por potencia, que no por vatios, perdón, que es lo que mide la potencia, la unidad de la potencia, y la velocidad circular de pedaleo. Pero bueno, por simplificar, para que todos nos entendamos, es velocidad de cadencia por potencia, ¿vale? Por fuerza. Entonces, ¿qué tiene esta gráfica? La gráfica, como podéis ver, está dividida en 4 cuadrantes, de ahí que obviamente se llame análisis por cuadrantes, y tiene además 2 líneas de color rojo, ¿vale? Que son curvas, una de ellas es discontinua y otra es continua. Bien, empiezo por las curvas. La curva discontinua es el valor que yo tengo registrado en Golden Cheetah como mi potencia máxima alcanzada en algún momento, ¿vale? Es decir, no sé si aquí yo ahora mismo tengo 800 vatios, pues esta línea, vamos a ver, esta línea será de, sí, efectivamente, los 800 vatios. Te marca, digamos, el límite de 800 vatios. Esta de aquí es todavía mucho más sencilla de explicar y de entender porque es la que nuestro FTP, ¿vale? Es nuestro umbral de potencia funcional, que nos va a ayudar bastante a determinar si la pedalada, en función de si ha sido más o menos rápida, más o menos fuerte, ha estado por encima y por debajo de nuestro FTP. Es decir, todo lo que sucede desde la línea continua hacia abajo, ¿vale? Es por debajo de mi FTP y por encima, obviamente, por encima. O sea, por encima de mi FTP. Todo lo que está en este tramo está dentro de lo que es por encima de mi FTP y por debajo de mi potencia máxima. ¿Para qué os explico esto? Porque si en un momento dado empiezo a tener en una actividad, en una marcha, en una carrera, muchos puntos por aquí, es porque mi potencia máxima posiblemente ha crecido y me tengo que plantear, bueno, pues actualizar este valor y sobre todo, bueno, pues ver según mis entrenamientos si es lo que yo buscaba, lo que no buscaba y demás, ¿vale? Entonces, la división de los 4 cuadrantes la realizan Kogan y Hunter, 2 doctores de la materia, y llaman a cada cuadrante, le ponen un número. Cuadrante 1, el superior derecho, 2, 3 y 4. Vale. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo identifico yo los puntos que están en cada uno de los cuadrantes? ¿Qué significa? Vale. En el cuadrante superior derecho están los que he dado con mucha fuerza y mucha pedalada, mucha velocidad de pedalada, ¿vale? Y diréis, ¿en qué caso se da esto? Bueno, pues muchas veces esto se da en un sprint, al final de una carrera, de una marcha, si me descuelgo de mi grupo en una salida de domingo o en una marcha o en una carrera de Swift, de esto que te descuelgas y tienes que pegar un apretón súper fuerte con mucha velocidad para alcanzar de nuevo el grupo, veréis que toda esa actividad está aquí reflejada. Cuadrante 2. Mucha fuerza, poca cadencia. Esto, si usáis un poquito la lógica, pues enseguida llegaréis a la conclusión. Es especialmente utilizado en puertos de montaña y aquellos entrenamientos específicos en los que yo me he fijado, bueno, pues por ejemplo en el entrenamiento que estamos viendo, que es un entrenamiento de fuerza-resistencia, donde yo pretendía pues estar aplicando una fuerza en torno al 90 y algo por ciento de mi FTP y relativamente atrancado, entre 50 y 60 revoluciones por minuto. Todo eso está aquí reflejado. Fijaros que la línea del FTP es esta, como aproximadamente no he superado prácticamente nunca el FTP y estoy en torno a 50 y 60 revoluciones por minuto, ¿vale? De cadencia. Cuadrante número 3, bueno, este es el cuadrante que define que nos hemos estado tocando las narices. Esto, bueno, lo podemos usar sobre todo también para
Para aquellos que cuando salimos con nuestros amiguetes en la grupeta dicen, pues hoy te has estado tocando las narices, pues con esto le podemos demostrar que no. Si aquí no hay información apenas, es porque yo posiblemente he estado haciendo bastante más de lo que él cree. Y viceversa, le puedo demostrar que él sí se ha estado tocando las narices, ¿vale? Entonces, esto es muy propio de grandes pelotones, de salidas de recuperación, pues bueno, pues vas un poquito más suavecito. En los pelotones sabes que muchas veces cuando va el grupo lanzado por la propia inercia y demás y la poca resistencia al viento, pues muchas veces tú simplemente vas manteniendo un poco las piernas activas, pero el grupo te va llevando. Bueno, pues eso la mayor parte de las veces se va a ver aquí, ¿vale? Cuadrante 4, este es el cuadrante que, bueno, en casos de entrenamiento con rodillo, como fue este concretamente, es muy normal ver esta actividad aquí, ¿vale? Donde se ve que no se aplica excesiva fuerza y mucha cadencia. ¿Por qué? Porque aquí sí nos podemos concentrar más en dar los pedales que queremos dar, el ritmo de pedaleo que queremos dar. Entonces, esto también se va a ver mucho en marchas y en salidas en grupo, porque, bueno, pues por lo mismo que os comentaba antes, muchas veces pues vas relativamente ligero de pedalada, pero no vas aplicando fuerza porque el grupo hace que no tengas esa necesidad, ¿vale? Entonces, esto lo vais a ver mucho pues en llano. ¿Para qué sirve además este cuadrante? Bien, la primera vez que yo fui a hacerme un estudio un estudio de cardio con todo tipo de análisis, con gases y además que me analizaron un poco el tipo de ciclista que yo era, fue la primera vez que yo ahí hice un test de rampa, ¿vale? Para que ahí me sacaron toda mi resistencia máxima y demás, y nada más terminar este estudio, nada más terminar la prueba, la primera conclusión que me sacó este señor fue que me faltaba fuerza. Y dije, ¿cómo es posible que sepas si yo he estado dándolo todo en una prueba de rampa? Me dijo, pues muy sencillo, porque estás intentando mantener una pedalada muy rápida continuamente, independientemente de la fuerza que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque no llego hasta aquí, no llego aquí, no llegaba a esta parte, entonces me quedaba aquí. Entonces él automáticamente me comentó que las personas que intentan suplantar fuerza con mucha cadencia es que les falta fuerza, ¿vale? Entonces, fijaros bien cuando hagáis una prueba de esfuerzo, un test de FTP, especialmente si lo hacéis de rampa, si tenéis mucha información en este cuadrante. Si me voy a otro entrenamiento, este fue un entrenamiento con series de fuerza-resistencia, ¿vale? Donde se ve claramente las zonas de fuerza-resistencia y las zonas donde yo estaba haciendo otro trabajo. Aquí otro entrenamiento en el que yo pretendía potenciar sobre todo el tempo, zona 3, y hice series para subir el VO2 máximo, ¿vale? Entonces, fijaros cómo, este es mi FTP, fijaros cómo todo lo que está por encima del FTP son esas series, que es menos información, hay menos puntos, ¿por qué? Porque esas series son más cortas, ¿vale? Entonces, fijaros que hay menos información. Y el resto de los datos, que es zona 3, fijaros cómo abunda sobre todo los puntos en cuadrante 4 y 3, especialmente en el cuadrante 4, ¿vale? Entonces, de nuevo, para mí, objetivo cumplido. No tengo nada que me haga sospechar que he hecho alguna cosa rara. En algunos puntos puede ser, fijaros aquí, esta zona de puntos un poco extraña, incluso por aquí, ¿vale? Tiene su sentido. Y es que estaba haciendo el entrenamiento con Swift y Swift este jueves pasado pues dio guerra y se le iba la olla, entonces de vez en cuando se me caía la potencia, tenía que, para compensar, intentaba hacer, bueno, pues digamos que todas esas anomalías están aquí. Entonces, bueno, conozco la explicación, pues no hay ningún problema. Entonces me quedo con la parte troncal y a correr, ¿vale? Si me voy a un entrenamiento, en este caso vamos a hablar más que de entrenamiento de marchas, por ejemplo, me voy a ir a el 9 de junio, que dice la Rotor Sierra Norte de Madrid. Fijaros cómo cambia el cuento, ¿vale? Es decir, en este caso, tened en cuenta que, claro, al ser una ruta mucho más larga, que ya fueron varias horas, tengo muchos más puntos, más información para analizar. De hecho, si yo voy poniendo el ratón por encima de cada una de los esfuerzos, se me va coloreando, se me va destacando esa parte, ¿vale? De tal manera que yo pueda analizar, vale, pues por qué esta parte está aquí, y de hecho como este mismo segmento está luego en el resto de la información, en el resto de las gráficas, pues lo puedo ir llevando y analizarlo más en su debido contexto, ¿vale? Fijaros, al ser una marcha, ¿vale? Y muy dura, con muchos repechos, con un puerto solo, un puerto continuo largo, ¿vale? Con un 8% más o menos, tengo de todo, ¿vale? Tengo zonas en las que pego arreones para
agregarme pues a los pequeños grupos que se suelen montar en las marchas. Tengo zonas donde tengo que apretar con poca cadencia, porque son las zonas de puertos y de reperchos muy pronunciados. Tengo zonas donde, además, donde, bueno, pues me voy tocando la nariz, voy descansando, voy recuperando, voy generando ese descanso que necesito para luego afrontar el resto de la marcha. Y esto, pues, más de lo mismo, es decir, son zonas en las que yo voy relativamente cómodo, ¿vale? Pero que aquí sí que voy haciendo un poquito más de pedalada más rápida, ¿vale? Si, por otro lado, me voy, por ejemplo, al 6 de julio, el 6 de julio, ¿qué hice aquí? Una marcha que salía de Oviedo y terminaba en el Angliru. Vale. Pues como podéis ver, era una marcha relativamente cómoda. O sea, la parte dura era básicamente la llegada al Angliru. El resto de la marcha sí tenía algún que otro alto, pero eran todos de categoría 3 o menos todavía, ¿vale? Entonces, de ahí que esta gráfica, pues fijaros toda la dispersión de puntos donde en el cuadrante 3, donde, bueno, pues voy bastante cómodo. Toda esta zona, que es donde, bueno, como éramos un pelotón muy continuo, ¿vale? Pues iba con poca fuerza, pero iba dando muchos pedales, ¿vale? Porque también por el tipo de terreno, pues no puedes dejar de dar pedales, ¿vale? Hay zonas en las que, bueno, pues obviamente tengo que dar un poquito más velocidad y más fuerza por la situación de carrera. Y luego la zona especialmente del Angliru. Si me voy a ver esa escalada concretamente y la selecciono, fijaros. Esto es la subida del Angliru. Fijaros cómo canta los datos, ¿vale? O sea, esto no engaña. Con lo cual yo puedo analizar. Aquí a lo mejor tendría que ver por qué hay puntos discordantes en esta zona, algunos que otros, y sobre todo por aquí, ¿vale? En el caso de esta actividad, que era subida de Angliru, bueno, pues esta parte pues tiene su explicación. Todo aquel que haya subido a Angliru sabe perfectamente que hay veces en las que tienes que, pues cuando se te viene un 24%, pues es muy normal que tengas esos puntos ahí. Y esto es todo. Espero que con esta explicación, bueno, pues por fin le veáis un poquito de sentido a tanto punto y que empecéis a utilizarla en vuestro propio beneficio. Como siempre, recordaros, si no lo habéis hecho, suscribiros al canal y darle también a la campanita y así, bueno, cada vez que vaya poniendo alguno de estos vídeos, pues os va avisando YouTube. Muchas gracias y hasta otro día.